Este no es solo un avión, sino un verdadero hito de la ingeniería que logró lo aparentemente imposible. Un vuelo de circunnavegación alrededor del mundo, sin una sola parada ni reabastecimiento de combustible. Nuestro protagonista de hoy es el Rutan Model 76 Voyager, un frágil planeador de materiales compuestos que pesaba menos que un coche pequeño, transportó toneladas de combustible y batió todos los récords mundiales al pasar 9 días en el aire. Pero, ¿cómo resistió este aparato las tormentas, los fallos de las bombas y la parada del motor sobre el abismo del océano? ¿Y por qué este triunfo histórico estuvo a punto de terminar en catástrofe en los primeros segundos del despegue? Hoy revelaremos los detalles internos de este vuelo extremo. Quédese hasta el final para conocer los sorprendentes pormenores que permanecieron fuera de escena durante mucho tiempo. Comencemos. En el desierto de Mojave, durante el verano, el calor hace que el aire vibre y el cielo se blanquee por completo. Aquí, en una pequeña localidad californiana de menos de 10.000 habitantes, se encontraba un pequeño hangar. En su interior había bancos de trabajo, olor a pegamento y fibra de vidrio, y planos colgados en las paredes. No había ningún logotipo corporativo en la entrada, ni departamentos de aprobación, ni comités de revisión. Solo un hombre y sus ideas. Este hombre se llamaba Elbert Leander Rutan, pero absolutamente todo el mundo lo llamaba simplemente Burt. En las décadas de 1970 y 1980, las grandes empresas de construcción aeronáutica trabajaban de otra manera. Un avión nuevo requería años de aprobaciones, cientos de ingenieros en un mismo edificio, presupuestos de millones de dólares y montañas de documentación. Los nombres de los diseñadores se perdían en la estructura corporativa. El avión salía con el logotipo de la empresa, no con el de una persona. Rutan trabajaba de forma diferente. Creía en una sola idea. Un avión debe gastar la menor cantidad de energía posible para simplemente mantenerse en el aire. Suena obvio, pero la forma en que lo implementaba no era evidente para nadie más. Sus aviones parecían extraños. Las alas no estaban donde todos las ponían. El plano de cola estaba delante y no detrás. Proporciones que un ingeniero aeronáutico experimentado habría calificado de incorrectas, Rutan las definía como las únicas correctas. En aviación, existe el concepto de eficiencia aerodinámica. Es la relación entre la fuerza de sustentación, que mantiene al avión en el aire, y la fuerza de resistencia, que lo frena a cada metro de su trayectoria. En pocas palabras, ¿qué tan bien se desliza la máquina por el aire sin consumir combustible innecesario? Cuanto mayor sea este número, más lejos volará el avión con la misma cantidad de combustible. Rutan persiguió este número durante toda su carrera. A principios de la década de 1980, ya había construido varias decenas de aeronaves. Algunas de ellas eran ensambladas por sus propios dueños en sus garajes, siguiendo sus planos. Se trataba de una filosofía particular. La aviación no era solo para las corporaciones, sino para personas con una idea y sus propias manos. Lo llamaban excéntrico y luego genio. La diferencia entre estas dos palabras suele definirse por una sola cosa: el resultado. Y el resultado más importante de su carrera aún estaba por llegar. Rutan no lo concibió en una mesa de dibujo, sino en una mesa de comedor. Año 1981. Un restaurante en California. Sentados a la mesa, 3 personas. El primero, Burt Rutan, el diseñador aeronáutico de Mojave, cuyos aviones de formas no convencionales ya habían sorprendido al mundo de la aviación. Un hombre que miraba un ala de forma distinta a todos los demás. El segundo, su hermano mayor, Dick Rutan, un expiloto militar con miles de horas de vuelo a sus espaldas. Un hombre que conocía el cielo desde dentro, no por los libros de texto, sino por el tacto de los controles en sus manos. La tercera, Jeanna Yeager, una piloto estadounidense con licencias para varios tipos de aeronaves. Su apellido a menudo causa confusión. Chuck Yeager fue el famoso piloto de pruebas estadounidense que en 1947 se convirtió en el primero en la historia en superar la velocidad del sonido en vuelo horizontal. Y Jeanna Yeager fue miembro de la tripulación del Voyager.
Apellidos idénticos, mismo país, pero ninguna relación de parentesco. Son personas completamente diferentes. Lo único que tenían en común era que ninguno de los dos se rendía jamás. La conversación durante el almuerzo giró en torno a los récords, a lo que aún no se había conquistado en la aviación y a los puntos en blanco en el mapa de los logros humanos. And then a question was asked, simple, yet seemingly impossible. ¿Y si construimos un avión que vuele alrededor de la Tierra sin una sola parada? ¿Y sin un solo reabastecimiento de combustible, ni en tierra ni en el aire? No solo lejos, no solo durante mucho tiempo, sino un único circuito cerrado alrededor de todo el planeta, utilizando únicamente el combustible cargado al inicio. Eso era todo. Burt Rutan no echó mano de un cuaderno ni de una hoja de papel de dibujo, sino de una servilleta de papel. En pocos minutos, apareció en ella el primer esbozo del futuro avión: alas largas y delgadas, dos pequeños motores, uno delante y otro detrás, y un fuselaje que se parecía más a un lápiz que a un avión. Quienes vieron este boceto dijeron que parecía un dibujo escolar, pero ya contenía toda la lógica de la futura máquina, con cada proporción subordinada a un único objetivo. El avión recibió la designación oficial de Rutan Model 76. Más tarde, se le añadió su propio nombre, Voyager, término en inglés que se traduce como viajero. El nombre le venía como anillo al dedo. Ahora lo más importante, en aquella mesa de comedor no se sentaba ningún funcionario del gobierno. No había representantes de grandes empresas de aviación, ni nadie con un talonario de cheques de un ministerio. 3 personas decidieron, con su propio dinero, hacer lo que nadie en el planeta había logrado antes. Al terminar el almuerzo, Burt guardaba en su bolsillo una servilleta con el contorno del avión y unas pocas cifras. Ese era todo el presupuesto inicial del proyecto. Pero antes de que la primera pieza del Voyager apareciera en el hangar, había que responder con honestidad a una pregunta. La aviación ya existía desde hacía casi 80 años, y los aviones volaban cada vez más lejos y más rápido. ¿Por qué nadie antes había hecho lo que estos 3 planearon durante el almuerzo? El 16 de enero de 1957, 3 aviones despegaron de un aeródromo militar en California. Eran 3 bombarderos estratégicos, Boeing B-52B Stratofortress, enormes máquinas de 8 motores con una envergadura de casi 57 metros cada una. Su ruta consistía en dar la vuelta al globo terráqueo. Tardaron 45 horas y 19 minutos en recorrer 39.165 kilómetros, y los 3 aviones regresaron al lugar de donde habían despegado. El vuelo de circunnavegación se había completado. Sin embargo, en el aire se encontraron varias veces con aviones cisterna Boeing KC-97 Stratofreighter. El combustible se transfería directamente en vuelo a través de una manguera especial de una máquina a otra. Sin esto, el viaje habría sido físicamente imposible. Este fue un logro sobresaliente, pero con una salvedad importante. Los aviones no llevaban consigo todo el combustible que necesitaban desde el principio. Se lo entregaban por el camino. Es aquí donde empieza el verdadero problema. Cuando un coche se queda sin combustible, el conductor entra en una gasolinera, espera 5 minutos y sigue adelante. Durante décadas, la aviación funcionó con la misma lógica, con la diferencia de que la gasolinera se llevaba directamente al cielo. Eliminar por completo el reabastecimiento significaba llevar todo el combustible desde el principio, desde el primer minuto de vuelo hasta el último, sin excepciones. Y aquí es donde entra la aritmética. El combustible pesa, y mucho. Cuanto más pesado es un avión en el despegue, más esfuerzo necesitan los motores para levantarlo y mantenerlo en el aire. Más esfuerzo significa un mayor consumo de combustible por hora. Un mayor consumo exige llevar más combustible inicialmente. Más combustible hace que el avión sea aún más pesado en el despegue, y el círculo se cierra. Esta no es una dificultad teórica, es una limitación física real a la que se enfrenta cualquier ingeniero al calcular el alcance de un vuelo. En un avión de pasajeros moderno, el combustible no representa más del 40% del peso máximo al despegue,
lo cual ya es una cifra considerable. Sin embargo, para un vuelo de circunnavegación sin escalas y sin reabastecimiento, esto es fundamentalmente insuficiente. Para dar la vuelta al planeta de forma continua, se necesita un avión donde casi todo sea combustible. La estructura, los motores, la cabina, la tripulación, los suministros, todo debe pesar lo menos posible. Cada kilogramo extra de metal en la estructura requiere varios kilogramos extra de combustible solo para transportar ese metal por el cielo. Surge una paradoja. Para volar más lejos, se necesita más combustible, pero para levantar más combustible, se debe gastar más combustible. La única forma de salir de este bucle es hacer que todo lo demás en el avión sea casi ingrávido. En este sentido, el problema principal no radica en instalar un motor más potente o reforzar la estructura, sino en que de esa estructura quede lo menos posible. Esto es exactamente lo que comprendió Burt Rutan al mirar su boceto en la servilleta. Y por eso su solución resultó tan inesperada para todos los que vieron los planos del Voyager por primera vez. Para vencer la aritmética del combustible, decidió rediseñar el avión desde cero. Si observamos la mayoría de los aviones, militares, civiles o deportivos, todos siguen la misma lógica general: un fuselaje largo en el centro, alas a los lados y el plano de cola detrás. Cada pieza en su lugar habitual. El Voyager se veía diferente, completamente diferente. En el centro, una pequeña cápsula alargada que servía de cabina. A los lados de esta, saliendo directamente del ala, se extendían hacia adelante y hacia atrás dos delgados botalones. En la parte delantera, estos botalones sostenían una pequeña superficie horizontal, un estabilizador delantero, configuración Canard, que ayudaba a controlar el cabeceo del avión. En la parte trasera se encontraban los estabilizadores verticales. Los dos motores apuntaban en direcciones opuestas, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Alguien que viera el Voyager por primera vez solía decir una de dos cosas: o bien, esto es algo de ciencia ficción, o bien, esto no va a volar. Pero voló. Comencemos con el ala, ya que en ella residía la idea central de todo el avión. En aviación, rige una regla sencilla. Cuanto más larga es un ala en relación con su anchura, más eficientemente genera sustentación. Un ala larga y delgada proporciona más sustentación con menor resistencia al aire. Una corta y ancha, lo contrario. Por esta razón, los planeadores, que planean en el aire sin motor, tienen alas tan alargadas. No disponen de una reserva de empuje para desperdiciar, por lo que cada metro cuadrado de superficie, alar, debe trabajar al máximo. Rutan adoptó esta misma lógica y la aplicó a un avión con motores. La envergadura del Voyager era de 33 meters and 77 centimeters. Esto es mayor que la envergadura de muchos aviones de pasajeros regionales modernos, que transportan a 70 u 80 personas. Al mismo tiempo, el Voyager pesaba vacío solo 426 kilogramos. Para tener una referencia, un coche utilitario común pesa alrededor de 1,200 o 1,300 kilogramos. El Voyager era 3 veces más ligero, un ala de 33 metros y un avión 3 veces más ligero que un coche medio. El diseño de doble botalón tampoco se eligió por estética. Una cola tradicional aporta un peso adicional y una resistencia al aire extra. Los delgados botalones del Voyager cumplían una única función: mantener las superficies de cola a la distancia requerida del ala, sin nada superfluo. Los dos motores en direcciones opuestas tampoco eran una casualidad. El delantero tiraba del avión hacia adelante, mientras que el trasero lo empujaba desde atrás. En régimen de vuelo de crucero, a una velocidad de 193 km por hora, se planeaba apagar por completo el motor delantero. Este solo se necesitaba para el despegue y el ascenso, momento en el que el avión, con su carga máxima de combustible, debía despegar del suelo y ganar la altitud de trabajo. Ese era el momento más pesado y de mayor consumo de todo el vuelo. Una vez que el avión alcanzaba la velocidad de crucero y ganaba altitud, el motor delantero se apagaba y solo quedaba funcionando el trasero. Un solo motor en marcha en lugar de dos reducía a la mitad
el consumo de combustible en crucero. A lo largo de 9 días de vuelo continuo, este ahorro se traducía en cientos de kilogramos de combustible. Todo el avión fue construido como un sistema unificado de eficiencia. Cada decisión de diseño respondía a una única pregunta: ¿cómo recorrer la máxima distancia con la mínima cantidad de combustible? Pero todo esto, la disposición de doble botalón, el ala de planeador, el peso mínimo, habría sido solo una hermosa teoría sobre el papel sin una decisión revolucionaria. No había ninguna pieza metálica estructural en este avión. El metal ha sido la base de la aviación desde sus inicios: aluminio, acero, titanio. Es ligero según los estándares de la aviación, resistente y predecible. Los ingenieros sabían cómo trabajar con él desde hacía décadas. Las fábricas sabían cómo procesarlo, y las normas, tolerancias y regulaciones estaban más que consolidadas. Pero el metal tiene un límite fundamental. No se puede fabricar una pieza metálica más delgada que un determinado umbral sin que se rompa. Esto significa que reducir el peso de una estructura metálica por debajo de un mínimo es físicamente imposible, por muy talentoso que sea el ingeniero. A principios de la década de 1980, aparecieron materiales que superaban este límite. El primero fue el plástico reforzado, con fibra de vidrio. Si se toma vidrio común y se estira en hilos más delgados que un cabello humano, se obtienen fibras de vidrio. Por sí solas, son frágiles, pero si se colocan en capas y se impregnan con una resina especial que se endurece, se obtiene un material que conserva la forma, no se oxida y pesa mucho menos que el metal de la misma resistencia. Con fibra de vidrio se fabrican cascos de barcos, piezas de automóviles y material deportivo. El segundo material fue el plástico reforzado con fibra de carbono. Utiliza los mismos principios, pero empleando fibras de carbono en lugar de hilos de vidrio. La fibra de carbono es más resistente que la mayoría de los tipos de acero por unidad de peso y es más ligera que el aluminio. En cuanto a resistencia por cada kilogramo de peso propio, era uno de los mejores materiales estructurales que la humanidad había creado por aquel entonces. A principios de los 80, la fibra de carbono era costosa y exótica. Se utilizaba principalmente en los coches de carreras de Fórmula 1 y en la industria aeroespacial. Usarla en un avión construido en un hangar privado por un pequeño equipo de entusiastas era una decisión poco convencional, incluso para la época. Rutan ya había trabajado con estos materiales en sus proyectos anteriores. Entendía sus propiedades mejor que la mayoría de los ingenieros aeronáuticos de su tiempo. Y para el Voyager, tomó una decisión que parecía radical: nada de metal en la estructura del avión. El fuselaje, los botalones, la cabina, el ala y las superficies de cola se fabricaron íntegramente con capas de fibra de vidrio y fibra de carbono colocadas a mano. Por eso, las personas que construyeron el Voyager no trabajaban como los empleados de una fábrica de aviones. En una fábrica, una pieza se corta, se dobla, se suelda o se remacha. Aquí, colocaban capa tras capa a mano, controlando el grosor, la dirección de las fibras y la uniformidad de la impregnación de la resina. Esperaban a que cada capa se endureciera y luego aplicaban la siguiente, y después la siguiente. Era el trabajo de escultores, no de mecánicos. Una sola capa mal colocada significaba que la pieza debía fabricarse de nuevo desde cero, no repararse. Este enfoque dio un resultado que es sencillo de explicar sobre el papel, pero que en la práctica fue casi increíble. Un avión vacío con una envergadura de casi 34 metros pesaba solo 426 kilogramos. Ahora, la siguiente pregunta. Si toda la estructura pesaba 426 kilogramos, ¿cuánto pesaba el combustible necesario para el vuelo de circunnavegación? Y lo más importante, ¿dónde se colocaba exactamente en un avión de tales proporciones? La respuesta a esta pregunta es una de las más sorprendentes de toda la historia del Voyager. Los números en aviación suelen decir más que cualquier descripción, pero solo si se leen correctamente. El Voyager vacío pesaba 426 kilogramos. A bordo se cargaron 3.180 kilogramos de combustible, 3.180 kilogramos.
El combustible pesaba 7 veces y media más que todo el avión sin él. Para que esta proporción se entienda mejor, consideremos otro ejemplo. Un camión cisterna diseñado para el transporte de combustible. Un camión vacío, con su cisterna, pesa aproximadamente entre 15,000 y 20,000 kilogramos. Lleno, pesa entre 45,000 y 50,000 kilogramos. Cerca del 60% de su peso total es la carga por la que existe. Toda la mecánica, las ruedas y el motor del camión son simplemente una carcasa alrededor del contenido. El Voyager funcionaba bajo la misma lógica, solo que en el aire y con una proporción aún más radical. En los aviones de pasajeros modernos, el combustible no supera el 40% del peso máximo al despegue, lo cual ya es una cifra seria, casi la mitad. Sin embargo, en el despegue del Voyager, el combustible representaba el 72% de su peso máximo al despegue. Casi las 3/4 partes del peso total de la máquina, al inicio, correspondían al combustible. El avión en sí, con la tripulación, la comida, el agua y todo el equipo, constituía el 28% restante. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo alojar físicamente 3.180 kilogramos de combustible en un avión que pesa solo 426 kilogramos? La respuesta que ideó Rutan fue: en todas partes donde fuera posible. Los tanques de combustible se ubicaron en el ala central, en la cápsula del fuselaje, en los 2 botalones laterales e incluso en el estabilizador horizontal. Las superficies de cola, que en los aviones ordinarios contienen únicamente material estructural y nada más. Rutan las utilizó como contenedores adicionales. Se aprovechó cada compartimento estructural capaz de albergar líquido. La estructura del Voyager se diseñó de modo que los propios elementos de la estructura del avión sirvieran como paredes de los tanques de combustible. Pero esta solución traía consigo un nuevo y grave problema. A medida que el combustible se consume en el vuelo, su cantidad en las distintas partes del avión cambia continuamente. Esto significa que la distribución del peso en toda la estructura varía y el centro de gravedad se desplaza. Si la parte delantera se vuelve más pesada, el avión empieza a bajar la nariz. Si la trasera se vuelve más pesada, a subirla. En un avión común, esta es una corrección menor. En el Voyager, donde el combustible representaba el 72% del peso al despegue y se consumía continuamente a lo largo de 9 días, esta era una tarea de ingeniería constante. La solución fue un sistema de transferencia de combustible entre los tanques según un esquema previamente calculado. Dependiendo del combustible restante en cada compartimento, se bombeaba allí donde fuera necesario para mantener el equilibrio correcto de la aeronave. Esto añadía otro nivel de complejidad al vuelo. La tripulación debía vigilar no solo la ruta y el clima, sino también la cantidad de combustible que quedaba en cada compartimento y cuándo iniciar el siguiente ciclo de bombeo. El diseño estaba listo y el sistema de combustible desarrollado. Ahora, los motores. Y aquí, Rutan tomó una decisión que a primera vista parecía paradójica. Para un avión destinado a dar la vuelta al mundo, eligió motores cuya potencia era más modesta que la de muchos coches de pasajeros modernos. 130 caballos de fuerza. Esa era la potencia que desarrollaba el motor delantero del Voyager, un grupo propulsor de la compañía estadounidense Teledyne Continental, modelo O240. A modo de comparación, un monovolumen familiar común de mediados de la década de 1980 tenía aproximadamente la misma potencia, y algunos, incluso más. El motor trasero era aún más modesto. El modelo Teledyne Continental INEA OL-200, con 110 caballos de fuerza. Entre ambos motores sumaban 240 caballos de fuerza para un avión que debía dar la vuelta al mundo. La primera reacción de la mayoría de las personas al oír estas cifras es de desconcierto. ¿Cómo podía ser suficiente? En realidad, era exactamente lo necesario, y he aquí el porqué. Un motor potente consume mucho combustible. Esa es su naturaleza. Un motor de aviación de gran potencia quema en una hora
lo que un motor de baja potencia consume en varias horas. Para un vuelo corto, esto resulta insignificante, pero para un vuelo de 9 días de duración, es la diferencia entre el éxito y la imposibilidad. El Voyager no necesitaba una alta velocidad, ni la capacidad de ascender rápidamente. Necesitaba una sola cosa: volar el mayor tiempo posible, consumiendo la menor cantidad de combustible por unidad de tiempo. 2 motores pequeños resolvían este problema mejor que uno potente. Es por ello que Rutan fue aún más allá. En régimen de vuelo de crucero, a una velocidad de 193 km por hora, se preveía apagar por completo el motor delantero. Este solo se necesitaba para el despegue, cuando el avión, con su carga máxima de combustible, debía levantarse del suelo y ganar la altitud de trabajo. Ese era el momento más pesado y de mayor consumo de energía de todo el vuelo. Una vez que el avión entraba en crucero y ganaba altitud, el motor delantero se silenciaba y solo quedaba funcionando el trasero. Un motor en marcha en lugar de 2 reducía a la mitad el consumo de combustible en crucero. Durante 9 días de vuelo continuo, este ahorro se traducía en cientos de kilogramos de combustible. Por otro lado, el motor trasero funcionaba solo, sin interrupción, durante horas y días, a través del calor tropical sobre el ecuador, el aire frío sobre el océano y las turbulencias. No había mantenimiento en el camino, ni posibilidad de detenerse, dejar que el motor se enfriara y comprobar el estado de las piezas. Un motor de aviación convencional pasa por un mantenimiento rutinario cada pocas semanas de funcionamiento. En el Voyager, este motor tenía que funcionar durante todo el trayecto, desde el despegue hasta el aterrizaje, sin detenerse una sola vez por motivos técnicos. No se trataba de cálculos sobre el papel, era una cuestión de fiabilidad real del hardware en condiciones reales. Y como se comprobaría más tarde, los temores del equipo de Rutan a este respecto no eran en absoluto infundados. Pero antes, había que construir todo esto: los motores, el ala, los botalones, los tanques y la cabina, con sus propias manos, sin financiación estatal, en un hangar en el desierto de California. Planeaban completarlo en 18 meses. 18 meses. Ese era el tiempo que los hermanos Rutan planeaban dedicar a la construcción del Voyager. Año y medio, y el avión estaría listo para el vuelo de circunnavegación. En realidad, la construcción llevó 5 años. Esto no fue una catástrofe ni un fracaso. Fue la realidad de un proyecto complejo, llevado a cabo no en una fábrica de producción en serie con miles de trabajadores, sino en un único hangar, por un pequeño equipo. Cada pieza, cada capa de material compuesto, cada conexión y cada metro de la línea de combustible se realizaron a mano. Los trabajos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Rutan Aircraft Factory en Mojave, California. En paralelo, se creó una organización independiente, Voyager Aircraft, específicamente para gestionar el proyecto. Sin embargo, no había financiación corporativa detrás de estos nombres, ni subvenciones gubernamentales, ni contratos militares. El proyecto se apoyaba en otra cosa. La gente acudía y trabajaba sin garantía de recibir un salario. Algunos porque creían en la idea, otros porque querían participar en algo que nunca antes había existido. Mecánicos, ingenieros, pilotos y entusiastas de la aviación, con trayectorias y experiencias diversas, compartían la disposición de dedicar su tiempo a lo que la mayoría consideraba imposible. Los hermanos Rutan participaban en festivales aéreos y conferencias para dar a conocer el proyecto. Vendían recuerdos y publicaciones conmemorativas con la imagen del Voyager y aceptaban donaciones privadas de personas a las que les gustaba la idea. Los fondos se reunían lentamente y se gastaban con precaución. Cada kilogramo de la estructura era el resultado de una decisión sobre cómo emplear recursos limitados. Cada mes de trabajo se sostenía en la fe de alguien en que todo aquello acabaría volando. El 22 de junio de 1984, Dick Rutan elevó el Voyager por primera vez. El avión voló. Este fue el momento que todo el equipo había estado esperando durante varios años. Per, el primer vuelo, no era la meta, sino el comienzo de la siguiente fase. Los vuelos de prueba mostraron dónde la estructura no se comportaba como se esperaba.
dónde hacían falta retoques y dónde los cálculos diferían de la realidad del aire. Los siguientes 2 años y medio consistieron en vuelos, ajustes y más vuelos. Se probó el sistema de combustible, el comportamiento del avión con diferentes niveles de carga, desde el tanque lleno hasta casi vacío, y el rendimiento de los motores en trayectos prolongados. La tripulación practicó la coordinación en la estrecha cabina durante muchas horas. Cada vuelo de prueba los acercaba a diciembre de 1986, cuando todo debía confluir en un punto. A finales de 1986, el Voyager estaba listo. No era perfecto. Los aviones perfectos no existen. Pero estaba lo más preparado posible para una máquina destinada a hacer lo que ningún aparato aéreo había logrado antes. Quedaba una pregunta que no era menos importante que el propio avión. ¿Quién se sentaría en esa cabina? ¿Quién pasaría 9 días seguidos en ella? ¿Y por qué precisamente ellos dos? A lo largo de los 5 años de trabajo en el Voyager, decenas de personas pasaron por el hangar de Mojave. Algunos ayudaron una semana, otros unos meses, pero 2 permanecieron junto al proyecto desde el principio hasta el final. Eran ellos quienes debían volar. Dick Rutan, el hermano mayor del diseñador Burt, era 5 años mayor que él. Era un piloto con una larga experiencia. Había servido como piloto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, volado varios tipos de aviones de combate y acumulado miles de horas de vuelo. Para él, el cielo no era un concepto romántico, sino un lugar de trabajo. Sabía lo que significaba tomar decisiones a los mandos cuando no había tiempo para dudar. Tras su servicio militar, Dick pasó a la aviación civil. Cuando su hermano le habló de la idea de un vuelo de circunnavegación sin paradas ni reabastecimiento, Dick no solo estuvo de acuerdo, sino que se convirtió en una de las personas clave sin las cuales el proyecto nunca se habría puesto en marcha. El segundo miembro de la tripulación era Jeanna Yeager, una experimentada piloto estadounidense con licencias para varios tipos de aeronaves. Su apellido a menudo causa confusión. Chuck Yeager fue el famoso piloto de pruebas estadounidense que en 1947 se convirtió en el primero en la historia en superar la velocidad del sonido en vuelo horizontal. Y Jeanna Yeager fue miembro de la tripulación del Voyager. Apellidos idénticos, mismo país, pero ninguna relación de parentesco. Son personas completamente diferentes. Durante el vuelo, Jeanna era responsable de la navegación, la gestión del sistema de combustible y la comunicación con el puesto de mando en tierra. No era solo una copiloto. Mantenía bajo control toda la parte operativa del vuelo, los tanques, el esquema de bombeo de combustible, el curso y la comunicación por radio simultáneamente. Ahora, hablemos del espacio que debían compartir durante más de 9 días. La cabina del Voyager medía 70 centímetros de ancho, 210 centímetros de largo y 140 centímetros de alto. El ancho era menor que el de una cama individual estándar. La altura impedía que una persona de estatura media pudiera ponerse de pie. La longitud medía poco más de 2 metros para 2 personas. Esto era más pequeño que la superficie de la mayoría de los cuartos de baño. En este espacio se encontraban ambos pilotos, todos los instrumentos de control, equipos de navegación, suministros de agua y comida, equipo de emergencia y aceite de repuesto para los motores. Todo muy junto durante 9 días. Mientras uno controlaba el avión, el otro intentaba descansar. La palabra descansar significaba tumbarse en una estrecha litera en la misma cabina, no en un compartimento contiguo o en una parte separada del avión, sino en la misma cápsula donde los equipos zumbaban, los motores funcionaban y se tomaban las decisiones. Dormir normalmente en tales condiciones era prácticamente imposible y estirarse por completo resultaba inviable. Dick y Gina lo sabían de antemano. Pasaron muchas horas de entrenamiento en la cabina mientras aún estaban en tierra, practicando turnos y aprendiendo a cooperar en un espacio tan reducido sin estorbarse mutuamente. Para diciembre de 1986, ambos estaban tan preparados como un ser humano puede estarlo, para algo que nadie antes había hecho. Solo quedaba despegar. La base de la Fuerza Aérea Edwards en diciembre. El desierto de Mojave se ve diferente en invierno que en verano,
El calor se desvanece, el aire se vuelve seco y claro. El cielo adquiere ese tono azul profundo, casi cristalino, que solo se ve en el desierto en la época fría, y el horizonte es visible a decenas de kilómetros. Este lugar sabe de historia de la aviación. Fue aquí, en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en octubre de 1947, donde el piloto de pruebas Chuck Yeager se convirtió en el primero en la historia en superar la velocidad del sonido en vuelo horizontal. Aquí también aterrizaban los transbordadores espaciales de la NASA cuando otras pistas estaban cerradas. Es un lugar con tradición. El 14 de diciembre de 1986, la gente se reunió en la base. Quienes habían construido el Voyager durante 5 años, quienes habían seguido el proyecto desde fuera, periodistas y aficionados a la aviación, que sabían que hoy iba a ocurrir algo importante aquí. Ante ellos se encontraba el Voyager, con su ala de 33 metros extendida sobre el hormigón. Con la carga completa de combustible, el avión se veía diferente que en su estado vacío. Los extremos de las alas colgaban ligeramente hacia abajo, bajo el peso del combustible. La máquina era pesada, mucho más pesada de lo que parecía. Precisamente por esta razón, se necesitaba una pista de despegue de 4,600 metros de longitud. La pista estándar de un aeropuerto regional mide unos 2,000 metros, pero la base Edwards ofrecía casi el doble. Esto no era un lujo, sino el mínimo necesario. Dick Rutan y Jana Yeager se preparaban para entrar en la cabina. A bordo se cargaron suministros calculados con una precisión que solo puede calificarse de meticulosa, de 10 kilogramos de comida para cada uno, calculados según el contenido calórico, el peso y la vida útil, sin excedentes, justo lo necesario para 9 días de vuelo, bajo un esfuerzo físico moderado. A esto se sumaban 40 litros de agua, un kit de rescate para el caso de un amerizaje de emergencia, aceite de repuesto para los motores y nada más. Cada objeto a bordo había pasado por la báscula. Cada kilogramo innecesario significaba varios kilómetros de alcance perdidos. En un vuelo de más de 40.000 kilómetros de longitud, estas pérdidas eran inaceptables. Burt Rutan estaba en tierra. 5 años de trabajo, miles de decisiones, cientos de vuelos de prueba. Todo se reducía a esta mañana. Su avión estaba en la pista y su hermano se disponía a volar. Dick y Gina ocuparon sus asientos en la cabina y la escotilla se cerró. Fuera estaba el cielo de diciembre de Mojave. Dentro se oía el zumbido de los motores al arrancar. El Voyager se puso en movimiento. Delante quedaban 4,600 metros de hormigón y más allá, todo el planeta. Pero antes de que las ruedas se levantaran del suelo, ocurrió algo que nadie esperaba. Una pista de despegue de 4,600 metros de longitud es una distancia considerable. La mayoría de los aviones no necesitan tanto, pero para el Voyager era el mínimo necesario debido a su peso. Como el combustible representaba el 72% del peso máximo al despegue y había 3,180 kilogramos de combustible a bordo, un cálculo sencillo arroja el peso total. Al despegue, el Voyager pesaba más de 4.000 kilogramos. Con un peso estructural vacío de 426 kilogramos, esto significaba que el combustible y el resto del contenido superaban el peso de la propia máquina por casi de 10 veces. Para levantar un avión así del suelo, se requería una alta velocidad de despegue y una pista larga para acumular esa velocidad. Dick Rutan llevó ambos motores a su potencia máxima y el Voyager comenzó su carrera de despegue. Las largas alas del avión, cargado de combustible, no se mantenían horizontales. Colgaban ligeramente hacia abajo bajo el peso de los tanques. A medida que aumentaba la velocidad, se generaba sustentación y las alas empezaban a elevarse. Esto era normal y esperado, pero en un determinado punto de la carrera de despegue se produjeron fuertes oscilaciones. Las alas oscilaron hacia abajo con una amplitud mayor de la prevista en los cálculos. Los extremos de las alas, las puntas de las alas, chocaron contra el hormigón de la pista. El impacto se escuchó desde el exterior. Las personas al borde de la pista vieron cómo se desprendían dos fragmentos de carenado
de los extremos de las alas. Los trozos de material compuesto quedaron tendidos sobre el hormigón detrás del avión que aceleraba. En tierra estaban Burt Rutan y todo el equipo. Se pusieron en contacto con la cabina. ¿Cuál es el estado del avión? La respuesta llegó rápido. Las alas conservaban su forma. Los controles eran normales y los tanques en la zona de las puntas de las alas estaban intactos. Se habían perdido dos pequeños fragmentos del revestimiento exterior de las puntas de las alas. Esto alteraría ligeramente la aerodinámica, aumentando mínimamente la resistencia al aire, pero no se trataba de un daño estructural. Burt Rutan tomó la decisión: no abortar el vuelo. En tierra, esta decisión se puede describir brevemente, pero tomarla fue otra cosa. Un avión con las puntas de las alas dañadas, más de 4.000 kilogramos de peso al despegue y 9 días por delante sobre océanos y continentes, sin la posibilidad de dar la vuelta, inspeccionar la estructura o reemplazar los elementos dañados. Solo contaban con una evaluación por radio, la voz del piloto en la cabina y la comprensión de qué se había perdido exactamente. Las ruedas se levantaron del hormigón de la Base Edwards. En la mañana del 14th of December of 1986, el Voyager estaba en el aire. 5 años de trabajo, cientos de vuelos de prueba y un almuerzo con una servilleta en 1981 quedaban atrás. El avión ascendía sobre el desierto de Mojave y nadie, ni en tierra ni en la cabina, sabía exactamente cómo sería el siguiente paso. Solo sabían una cosa: no había vuelta atrás. Las primeras horas en el aire parecían las más fáciles, pero era una ilusión. En las primeras horas del vuelo, todo transcurrió según lo previsto. El Voyager alcanzó su altitud de crucero sobre el desierto de Mojave y puso rumbo al oeste. Abajo, la línea de la costa californiana dio paso a la superficie azul del Océano Pacífico, que se extendía hasta el horizonte. No había nada más, solo agua y cielo. Dick Rutan y Jeanna Yeager comenzaron de inmediato a trabajar en turnos. Uno de ellos controlaba el avión, vigilaba el rumbo y supervisaba el sistema de combustible, mientras el otro descansaba en la misma cabina, a solo centímetros de distancia. La palabra descansaba requiere una aclaración aquí. El motor trasero funcionaba de forma ininterrumpida. Esto no era un ruido de fondo silencioso, sino un zumbido vibratorio constante y profundo, que se transmitía no solo por el aire, sino también a través del asiento, el suelo y las paredes de la cápsula. No cesaba ni un segundo. Al cabo de 1 hora te acostumbras. Al cabo de 24 horas, dejas de percibirlo conscientemente, pero el cuerpo lo sigue sintiendo. Dormir bajo estas condiciones era sumamente difícil. Breves periodos de descanso alternaban con el siguiente turno, y de nuevo estaba el zumbido, los mandos y las indicaciones de los instrumentos. El primer día transcurrió sin incidentes mayores, se mantuvo el rumbo y el combustible se consumió según el plan calculado. El Pacífico abajo estaba en calma. Al segundo día, el clima empezó a influir. Las regiones tropicales del Pacífico son zonas de nubosidad activa, cambios rápidos de condiciones y turbulencias que no siempre se pueden predecir. El Servicio Meteorológico de Tierra transmitía datos de ruta que a veces consistían en una sola palabra: desvío. Varias veces, la tripulación se vio obligada a cambiar de rumbo para rodear zonas de peligro. Cada desviación de la ruta directa significaba kilómetros adicionales, lo que a su vez significaba un consumo adicional de combustible. El combustible se había calculado sin margen de error. Las turbulencias en una cabina estrecha son una experiencia completamente diferente a las de una cabina de pasajeros. En un avión grande, las turbulencias son una molestia. Aquí eran una tortura física. El cuerpo se mantiene sujeto al asiento, las manos aferran el control y todo lo demás queda a la expectativa. No es posible levantarse ni salir, solo queda esperar. Al tercer día empezaron a aparecer los primeros problemas técnicos. Las bombas de combustible automáticas, que debían transferir el combustible entre los tanques según un programa establecido, funcionaban de forma poco fiable.
El sistema, que había funcionado bien en tierra, se comportaba de forma diferente en vuelo. Esto supuso un trabajo manual adicional para la tripulación, que debía vigilar constantemente el combustible restante en cada compartimento y controlar las transferencias de forma manual cuando fallaba la automatización. A continuación, los arrancadores, los mecanismos para arrancar los motores, empezaron a mostrar fallos de funcionamiento. Para una tripulación que ya llevaba varios días trabajando con un descanso mínimo, cada nueva avería no era solo una tarea técnica. Era una señal de que un sistema diseñado para 9 días de funcionamiento continuo empezaba a desgastarse antes de completar la primera mitad del viaje. Y en cuanto a los arrancadores, un arrancador se necesita para un fin: volver a arrancar un motor si éste se detiene. Si el arrancador falla en el momento equivocado, el motor no se podrá volver a arrancar. Ambos pilotos comprendían lo que esto significaba y ambos intentaban no pensar en lo que ocurriría si el motor se detuviera sobre el océano sin posibilidad de volver a arrancarlo. Al cuarto día, se hizo imposible no pensar en ello, porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Hay sonidos a los que uno se acostumbra tan rápido que deja de percibirlos. El zumbido de un motor a solo centímetros de la cabina es uno de esos sonidos. Después de varios días en el aire, se había convertido en un fondo constante e invariable. Por eso la quietud se percibió de inmediato. No fue un desvanecimiento gradual ni un cambio de tono. El motor se sobrecalentó y se detuvo. Dentro de la cabina del Voyager, de repente, se hizo un silencio, como no se había vivido desde el despegue. Solo quedaba el silbido del viento fuera y la constatación de que el único motor en marcha ya no funcionaba. Dick Rutan reaccionó de inmediato. Sus manos fueron a los mandos, sus ojos escanearon los instrumentos. Un avión sin empuje no se desploma de inmediato. La larga ala de planeador les compraba tiempo, pero no era mucho tiempo. Se pusieron en contacto con el puesto de mando en tierra. En tierra, Burt Rutan y el equipo al principio no escucharon palabras, sino un silencio, seguido de un breve informe de la situación. El motor se había sobrecalentado y detenido. Se estaba perdiendo altura y el arrancador era dudoso. En tierra no había ningún botón que pulsar ni herramienta que ayudara desde miles de kilómetros de distancia. Solo contaban con la comunicación, la voz y los datos de los instrumentos que la tripulación leía en voz alta. El equipo de tierra comenzó a analizar la situación. Opción 1. Intentar volver a arrancar el motor trasero una vez enfriado. Esto requería tiempo, y el tiempo significaba pérdida de altura, la cual, sobre el océano, no era infinita. Opción 2. Arrancar el motor delantero, que se había apagado para el crucero. Esto proporcionaría empuje de inmediato, pero consumiría combustible adicional, precisamente el combustible que se había calculado hasta el último kilogramo. Opción 3, la que nadie quería pronunciar en voz alta, era un aterrizaje de emergencia. El Voyager se encontraba sobre aguas abiertas y la pista adecuada más cercana estaba muy lejos. Aunque llevaban equipo de salvamento a bordo, un amerizaje significaba el fin del vuelo, el fin de 5 años de trabajo y el fin del récord. En la cabina, Dick y Gina sopesaron sus opciones. Arrancaron el motor delantero. El empuje regresó, el avión se estabilizó y el descenso se detuvo. Ahora debían esperar a que el motor trasero se enfriara lo suficiente para intentar un arranque. Los minutos pasaban lentamente. El equipo de tierra mantenía la conexión, mientras Burt Rutan escuchaba los informes y ofrecía recomendaciones. La tripulación trabajaba con calma, en la medida de lo posible, en una situación que ninguno de ellos había ensayado exactamente de esa manera. El motor trasero se enfrió. Intentaron el arranque y el motor encendió. Un breve mensaje fue enviado desde el avión por radio. En tierra, un suspiro de alivio recorrió el centro de control, probablemente escuchado en toda la sala. Ambos motores volvían a funcionar y el rumbo se reanudó. Quedaba menos combustible del que preveían los cálculos. El funcionamiento imprevisto del motor delantero había cobrado su tributo, pero aún quedaba suficiente margen para continuar. Este episodio
duró muy poco tiempo en el contexto del vuelo de 9 días, pero cambió algo crucial en la cabina del Voyager. Hasta ese momento, el récord había sido una tarea, difícil y agotadora, pero una tarea. Después de ese momento, se convirtió en una decisión. Cada hora adicional en el aire era una resolución consciente de seguir adelante, sabiendo que la tecnología ya había mostrado sus límites, y aún quedaban varios días por delante. Para el sexto día en el aire, el agotamiento ya no era una mera sensación de fondo. Se había convertido en un factor constante que había que gestionar junto con los instrumentos y el clima. La medicina lo describe con claridad. Después de varios días sin dormir de forma normal, los tiempos de reacción de una persona se ralentizan, al igual que su concentración. El cerebro empieza a cometer errores que nunca cometería en un estado de descanso. Las decisiones que normalmente se toman en segundos requieren un esfuerzo visible y las acciones sencillas toman más tiempo del necesario. Dick Rutan y Jeanna Yeager ya habían pasado 6 días en el aire. Durante este tiempo, cada uno de ellos había dormido solo, en breves intervalos, en la misma cápsula vibratoria donde los motores funcionaban y los equipos zumbaban. Ni una sola vez habían dormido de forma normal. El cuerpo reacciona de forma predecible a tales condiciones. Los músculos duelen por permanecer constantemente en una posición, dado que era imposible ponerse de pie en la cabina del Voyager, y los ojos arden. Los pensamientos empiezan a divagar en los bordes donde disminuye la atención. Sin embargo, el trabajo no se detuvo ni una hora. El clima continuaba deparando sorpresas, ya que las zonas de turbulencias y tormentas obligaban a realizar cambios de rumbo. Cada desviación debía recalcularse, coordinarse con el equipo de tierra y supervisarse, ya que cada kilómetro adicional fuera de la ruta óptima consumía combustible calculado sin margen de error. A bordo, no todos los sistemas funcionaban normalmente. Las bombas de combustible seguían requiriendo control manual. Cada transferencia de combustible entre los tanques era una decisión tomada por una persona agotada en una cabina estrecha, y esa decisión tenía que ser impecable. Un error en el equilibrado del avión en la fase final habría provocado problemas de control en el peor momento posible. El equipo de tierra mantenía un contacto constante con la tripulación. Por las voces en la radio, se podía deducir mucho. Lo cansada que estaba una persona, si había serenidad en los informes y si había temor donde no debía haberlo. Las voces permanecieron estables. Los pilotos experimentados poseen una habilidad. Pueden separar su estado físico de su trabajo. El cuerpo está cansado, pero las manos en los mandos hacen lo necesario. La cabeza está cansada, pero los valores de los instrumentos se leen correctamente. Esto no es un heroísmo extraordinario, es una capacidad desarrollada a lo largo de años en la cabina. Dick Rutan tenía miles de horas de vuelo en las más diversas condiciones a sus espaldas, y Jeanna Yeager poseía años de seria práctica de vuelo. Ambos sabían distinguir el cansancio que dificulta el trabajo del cansancio con el que se puede trabajar. Al octavo día, el Voyager cruzó el Océano Atlántico. Delante quedaban Centroamérica, el Golfo de México, y tras ellos, las costas de California, el desierto de Mojave y la misma pista de 4,600 metros de longitud de la base Edwards, donde todo había comenzado hacía 9 días. La comunicación con el equipo de tierra aumentó, no porque algo anduviera mal, sino porque la tierra quería escuchar sus voces y la tripulación quería saber qué se les esperaba. Al noveno día, llegó otro informe sobre el estado de los sistemas desde la cabina. La voz de Dick Rutan por radio sonaba diferente que al principio, más baja y lenta, pero firme. Quienes estaban en la estación de control escucharon esto y comprendieron sin necesidad de palabras. Lo lograrían. El 23 de diciembre de 1986, un punto apareció en el cielo de California, esperado durante 9 días. El punto en el cielo de California, poco a poco, fue cobrando forma. Alas largas y delgadas, una pequeña cabina en el centro y 2 motores, uno apuntando hacia adelante y el otro hacia atrás. Era el Voyager.
Miles de personas se reunieron en la Base Edwards, quienes habían construido el avión durante 5 años, quienes habían seguido el vuelo por radio y en las noticias durante los 9 días, periodistas y personas que habían viajado hasta allí porque sabían que algo histórico estaba sucediendo. Dick Rutan inició la aproximación final. A lo largo de 9 días en el aire, el Voyager se había vuelto significativamente más ligero, ya que se habían quemado casi 3.000 kilogramos de combustible durante el vuelo. Las alas, que en el despegue colgaban bajo el peso del combustible y golpearon la pista con sus extremos, ahora se mantenían rectas. La máquina que hacía de 9 días apenas había despegado con las puntas de las alas dañadas, regresaba a casa. El tren de aterrizaje tocó el hormigón. Era el 23rd de diciembre de 1986, de 9 días, 3 minutos y 44 segundos después del despegue. Los motores se silenciaron. Después de 9 días de zumbido ininterrumpido, se hizo el silencio. Un silencio real y absoluto, como no se había vivido desde que Dick Rutan arrancó los motores el 14th of December. Era un silencio que probablemente ambos pilotos percibían de manera diferente a todos los demás en la pista. La escotilla de la cabina se abrió. Dick Rutan y Gianna Yeager, que habían pasado de 9 días en un espacio de 70 centímetros de ancho y 210 centímetros de largo, se encontraban de pie sobre el hormigón de la base Edwards. Se podía estar de pie y dar un paso en cualquier dirección, simplemente un paso. Después de 9 días en la cabina del Voyager, esto se sentía como todo menos una nimiedad. Burt Rutan recibió a la tripulación en la pista. El hombre que había dibujado este avión en una servilleta en 1981 vio culminar sus esfuerzos tras 5 años de construcción, cientos de vuelos de prueba y de 9 días de espera al aparato de radio en este encuentro sobre el hormigón de diciembre de Mojave. Ahora las cifras. En 9 días, 3 minutos y 44 segundos, el Voyager cubrió 42.432 kilómetros. La Federación Aeronáutica Internacional, la organización que registra oficialmente los récords mundiales en la aviación, registró la distancia en 40.212 kilómetros. La diferencia se debe a la metodología. La Federación mide la distancia a lo largo de los puntos de control de la ruta y no la trayectoria real de vuelo, teniendo en cuenta todas las maniobras de esquiva meteorológica. 40.212 kilómetros. La longitud del ecuador terrestre es de 40.075 kilómetros. El Voyager había recorrido más de un círculo ecuatorial completo del planeta, sin una sola parada y sin reabastecimiento de combustible. Ahora, una comparación que lo une todo. En enero de 1957, 3 bombarderos estratégicos, Boeing B-52B Stratofortress, volaron 39.165 kilómetros en 45 horas y 19 minutos, con varios reabastecimientos de combustible en vuelo por parte de aviones cisterna Boeing KC-97 Stratofreighter. Ese fue un logro sobresaliente para su época. El Voyager recorrió 40,212 kilómetros in 9 days, 3 minutes and 44 seconds, sin reabastecimiento, con 2 motores con una potencia conjunta de 240 caballos de fuerza, tripulado por 2 personas en una cabina del tamaño de un pequeño armario, y construido por un equipo de voluntarios en un hangar del desierto de California, sin un solo centavo de fondos estatales. La idea esbozada en una servilleta había dado la vuelta a la Tierra. Hoy, el Voyager cuelga en el aire, no sobre un océano o el desierto de Mojave, sino en el edificio del Museo Nacional del Aire y el espacio del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. Está suspendido del techo del vestíbulo central junto a otros aparatos aéreos que cambiaron la historia. A su lado se encuentra el Flyer de los hermanos Wright, el avión con el que en diciembre de 1903 el ser humano se elevó por primera vez en un aparato controlado y motorizado. Muy cerca está el Spirit of St. Louis de Charles Lindbergh, el primero en cruzar el Océano Atlántico sin escalas y en solitario en 1927. También cuelga allí el avión de Chuck Yeager, con el que en
1947, se superó la velocidad del sonido en vuelo horizontal por primera vez. El Voyager se encuentra entre ellos. Esto no es solo una mención honorífica, es el reconocimiento de que el vuelo de diciembre de 1986 se sitúa en la misma línea que aquellos acontecimientos que cambiaron de forma permanente nuestra percepción de lo que es posible en el aire. ¿Qué demostró este vuelo? Demostró no solo que un avión puede dar la vuelta al mundo sin reabastecimiento, que es el resultado, sino también cómo se logró, sin financiación estatal, sin presupuestos corporativos, por un equipo de voluntarios en un solo hangar, con una potencia de motor comparable a la de un monovolumen familiar común, en una cabina del tamaño de un armario, empleando 5 años en lugar de 18 meses, debido a que la realidad siempre es más compleja que los planes, y aún así se llevó a cabo. Burt Rutan no se detuvo tras el Voyager. En las décadas siguientes, su empresa, Scaled Composites, continuó construyendo aparatos aéreos que asombraron al mundo de la aviación. En 2004, su desarrollo, el avión espacial suborbital Spaceship One, se convirtió en el primer vehículo tripulado privado en alcanzar la frontera del espacio 2 veces en 2 semanas, lo que le valió al equipo de Rutan el premio Ansari X, dotado con $10 millones, un hombre, otro hangar, la misma filosofía. Una solución poco convencional, allí donde todos los demás esperan lo evidente. Se le nombra junto a los hermanos Wright, Louis Blériot, quien en 1909 fue el primero en cruzar el Canal de la Mancha entre Francia y Gran Bretaña, y Henri Farman, pionero de la aviación de larga distancia en Europa. Esta es una valoración compartida por los conocedores de la historia de la aviación. Hay otro aspecto que no siempre se menciona. El trabajo de Rutan con materiales compuestos, el uso de fibra de vidrio y fibra de carbono en la construcción de aviones, no quedó como un hecho histórico aislado. Hoy en día, los grandes aviones de pasajeros se construyen en gran parte o incluso en más de la mitad de su estructura total con materiales compuestos. Lo que Rutan demostró en su hangar de Mojave como un experimento innovador se ha convertido en el estándar para la industria aeronáutica mundial. En cuanto a la servilleta del restaurante del año 1981, nadie sabe dónde está hoy. Probablemente fue desechada tras el almuerzo, ya que nadie pensó en conservarla. Sin embargo, el avión dibujado en ella cuelga en el museo de aviación más importante del planeta, junto al Wright Flyer, el avión de Lindbergh y el de Yeager, entre las cosas que cambiaron el mundo. Cada año, millones de personas pasan por debajo de él y miran hacia arriba. Muchas gracias por vernos, amigos, y hasta el próximo video.